Vamos a empezar entonces. Hola Juan, ¿cómo estás? Julieta te saluda, que no quede en la nada. Hola Julieta, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar por la comunicación. No, un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, buenísimo. Lo primero que te quiero preguntar es si existe y cómo funciona esta relación entre lo emocional y el comer. Bueno, definitivamente yo trabajo como médico nutricionista hace 18 años y apenas me recibí, empecé con el consultorio y cuando uno le pregunta al paciente que está delante suyo, ¿no? Uno le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no podés, por qué no puedes mejorar tu relación con la comida? Y muchos lo que primero dicen es que comen por ansiedad, por estrés o por aburrimiento. Y de verdad que es eso algo que en la facultad no nos enseñaron, ¿no? Y sí sabemos que es uno de los motivos más importantes por los cuales las personas requerimos a la comida, ¿no? Si bien comer es una acción fundamental para mantener nuestra vida, los humanos somos tan creativos que utilizamos la comida para otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, provocarnos placer, para manejar nuestro estrés, para aliviarnos, ¿no? Para distraernos, para socializar, para festejar. Comer, ante todo, como recién decía, es un acto de biología, pero también es una cuestión cultural y definitivamente emocional, ¿no? Comemos de la manera en que seguramente nuestra familia nos enseñó a comer desde chicos y no comemos cualquier comida cuando nos sentimos tristes. Claro, habíamos estado hablando un poquito de eso antes, de cuál es la diferencia. Es cierto que cuando uno está triste come ciertos alimentos o cuando está feliz, tal vez sin darse cuenta, ¿o no? Sí, sabes que hay toda la ciencia está observando y está estudiando en particular todos los neurotransmisores, ¿no? Estas sustancias, para decirlo así, que forman parte de la química del cerebro. Se sabe que cuando los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de bienestar, cuando la serotonina está baja, las personas nos sentimos con ganas de comer dulces, por ejemplo, nos sentimos caídos, no por no decir tristes. Y muchas veces esto ocurre si uno no tuvo un buen desayuno. No tener un buen desayuno quiere decir, si uno apenas desayuna mate con galletitas, eso no es un buen desayuno. Un buen desayuno es donde tiene que haber algo de proteínas, ¿no? Algo de queso o leche, o no sé si escucharon que también se está empezando a incorporar, por ejemplo, desayunar con un omelette. Sí, Si uno no tiene un buen desayuno, después ahí hay un déficit que cuando se hace la tarde, ¿no? A las 4 o 5 de la tarde, se ha estudiado que los niveles de serotonina están disminuidos, entonces ahí es cuando nos agarra unas ganas de comer dulce, llegamos a casa y la merienda y a veces arrasamos. El sabor dulce también es un aprendizaje que tenemos de chicos, ¿no? De la manera en que nos premiaron, ¿no? O si algo mucho más simple, por ejemplo la leche materna es un líquido dulce, calentito, eso nos produce, acompañado con las caricias y con los mimos, es algo que nos quedó instalado en nuestra mente y por eso mismo cuando nos sentimos estresados o nos sentimos visitados por alguna emoción no agradable, buscamos algún alimento que nos reconforte. Sí, Juan, ahora Alejandra le consulta. Puntualmente, ¿Sí? Yo una vez vi en internet, no le voy a mentir, no sé si será verdad, pero usted será quien me va a confirmar si es cierto o no. Yo leí que los platos que comemos deberían tener un 50% de vegetales o fruta, 30% de proteínas y 20% de carbohidratos. ¿Esto es verdad o es una mentira? No, está excelente lo que estás diciendo y para que lo podamos conversar ahora. Sabes que hasta hace no mucho, no sé si ustedes recuerdan, la manera en
en poder enseñar a comer a las personas. ¿Se acuerdan que se hablaba de la pirámide nutricional? Sí. Sí. En la pirámide nutricional, en la base, sobre todo, estaban... Los carbohidratos, los cereales. Exacto, los almidones. Exacto. Ahora se le enseña a comer de una manera mucho más simple, para que en especial para que los chicos, para que los nenes, de un golpe de vista, vean entonces que tenemos nuestro plato, como recién contabas, la mitad de lo que comamos, es decir, la sugerencia es la mitad de lo que comamos en el almuerzo, la mitad de lo que comamos en la cena. Esto sería lo ideal, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Uh-huh. Deberían ser verduras y frutas, ¿no? Claro. Si no nos faltan en la mitad del plato, ahí vamos excelente. Y después, un cuarto del plato, como decías, que sean proteínas. Uh-huh. Las proteínas ¿Proteínas qué tipo de proteínas? Y las proteínas están, las fuentes de proteínas, especialmente las encontramos en el tejido animal, ¿no? Carnes blancas especialmente, o carnes rojas, en el huevo. Los lácteos también tienen proteínas, son buena fuente de proteína. Las legumbres también son una buena fuente de proteína. Hay toda una discusión. Ustedes vieron que también se está hablando mucho de los lácteos. Sí. Hay corrientes que están a favor de los lácteos, hay corrientes que también dicen que hay que ser precavido con la incorporación de los lácteos. Uh-huh. La Universidad de Harvard, que es una institución reconocida, cuando digo reconocida quiero decir está como se mantiene apartada de los intereses de la industria alimentaria, claro, que la industria alimentaria pesa muchísimo. Sí, obviamente. Los lácteos hay que consumirlos, de acuerdo a lo que dice la Universidad de Harvard, hay que consumirlo con bastante moderación, es decir, no más de una taza de leche, una taza y media de leche por día. Uh-huh. Y volviendo a nuestro plato, entonces decíamos la mitad frutas y verduras, un cuarto proteínas, y el otro cuarto del plato debería estar representado por almidones o cereales integrales. ¿Qué es esto? Los cereales integrales serían el arroz, el trigo, los panes integrales. Integrales quiere decir que el grano esté completo, es decir, en lugar de que sea un grano refinado, ¿no? La harina blanquita, sino hacerlo con todos los componentes del grano, que ahí mantiene la fibra, las vitaminas, los minerales. Y por ejemplo, no sé, volviendo a lo que es lo emocional, mucha gente decide por culpa o por alguna especie de decisión propia ser vegano o ser vegetariano. ¿Cómo afecta los alimentos emocionalmente a la persona? Porque imagino que, no sé, le generan ciertos componentes en el cuerpo que le genera felicidad o no sé, y desde siendo vegano o vegetariano. Además que hoy en día es como una especie de moda, por decirlo. Y presión también. Si bien hay gente que por supuesto lo hace por convicción, conocemos gente que escucha esto, voy a ser vegano. ¿Cómo se tiene que alimentar una persona? También es muy interesante la pregunta. Hacernos veganos o estrictamente vegetarianos, me parece que quien toma esta decisión tiene que estar informado acerca de sus indicadores de salud, ¿no? Me refiero cuál es el nivel de hierro que tiene en el organismo, ¿no? Vieron que es muy frecuente que personas que hacen una alimentación sin proteínas animales, hay posibilidades de que aparezca anemia, o esto de la vitamina B12, que es una vitamina que está especialmente en los productos animales, y las personas que son estrictamente veganas no la tienen y también tienen que tener su aporte. Mira, yo considero quien haga un cambio de estas características, suprimiendo un grupo de alimentos, es decir, alimentos animales, tiene que tiene que conocer lo que va a hacer, tiene que estar asesorado por algún profesional de la salud. Por ejemplo, nuestro cerebro está compuesto por el 80% son ácidos grasos, grasas, hay proteínas también. Si una persona no está bien nutrida, en el primer lugar donde va a impactar es, además de la musculatura, en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Puede ser que se sienta decaído o mal. Es muy posible. Ojo, a ver, que el mensaje sea claro. Yo no estoy diciendo que todos los vegetarianos están enfermos, obviamente. Pero mi recomendación es... Pero de hecho que conozco muchos vegetarianos y son muy dedicados, están muy informados, y también hay otra proporción que no es de esta. Claro, si lo vas a hacer hay que hacerlo bien.
Exactamente. Para una alimentación óptima, considero que en nuestra alimentación tiene que haber predominantemente frutas y verduras, como hablábamos recién, por eso los vegetarianos no estarían muy alejados. Y quien no es vegetariano estricto, está muy bien que coma proteínas magras, ¿no? Mejor si son proteínas, carnes blancas, en especial pescado. Los seres humanos, todo este desarrollo tan diferente que tuvimos a las otras especies fue por haber consumido proteínas, ácidos grasos esenciales. Vieron que también se habla tanto de los omega 3. Sí, es cierto. Sí. Los omega 3 en especial nosotros los podemos obtener de los pescados azules, ¿no? Del atún, del salmón, también de las algas. También aparecen en aceites de pescado o mismo en las verduras de hoja como la espinaca, la rúcula, ahí también hay omega 3. Sí. También tiene que ver mucho cómo nuestras vacas sean alimentadas, ¿no? Por suerte en Argentina tenemos gran parte del ganado que se alimenta directamente del pasto, pero también sabemos que está ganando terreno todo esto que tiene que ver con el feedlot, ¿no? Feedlot, Sí. alimentos, ganado alimentado a base de granos, que estos granos, ahí el origen es incierto, ¿no? O soja, Sí. transgénica, Sí. por eso todo este tema de la nutrición y todo este movimiento que está habiendo con esto de alimentarnos con mayor sabiduría o alimentación consciente, tiene que ver con poder prestar atención al combustible que estamos cargando, ¿no? Porque en definitiva va a repercutir sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿no? De nuestros deseos, de nuestro entusiasmo de hacer cosas. Y si no estamos bien alimentados, podemos Estar mal. Podemos no estar también. No estar Juan, sanos. yendo más al terreno que estuvimos hablando de la actualidad y lo que es comer hoy en día, todos estos hábitos acelerados en los que sabemos que vivimos, ¿cómo afectan, digamos, una persona que está todo el día en una oficina y no tiene tiempo para cocinar y termina comiendo en locales de comida rápida o todas comidas llenas de conservantes? ¿Cómo hacemos para comer si no tenemos tiempo? Digamos, ¿qué decisiones podemos tomar que sean más útiles para nuestra vida y para nuestra alimentación? Sí, bien, es muy interesante tu pregunta. Porque hay veces que uno cree que no se está alimentando bien porque es un tonto, porque no, la primera vez lo que nos sale es culparnos. Sí, Gran parte de lo que culpa. nos está gran parte de lo que nos está pasando, me refiero a la epidemia de obesidad y de diabetes que está habiendo, tiene que ver con la industria alimentaria y con la disponibilidad de alimentos, ¿no? Es cierto, es muy claro lo que decís, hay que trabajar muchas horas ahora fuera de casa, ¿no? El sueldo muchas veces no alcanza, muchas veces, casi siempre no alcanza, y a veces terminamos comiendo a las apuradas, a las corridas. Conozco personas que ni siquiera les dan tiempo para comer, ¿no? Sí, y aparte de ahí aparece esta cuestión que es importante, no saltearse ninguna comida. Sí, por eso yo quería marcar, por un lado hay una responsabilidad grande de la manera en que estamos viviendo, ¿no? La forma, la velocidad que esta civilización nos está llevando a vivir. Pero por el otro lado seguimos teniendo una cuota de responsabilidad y podemos tener nuestra propia estrategia, porque tampoco quiero descuidar este mensaje, ¿no? Somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud, ¿no? En el momento que si fumamos, si no hacemos nada de actividad física, yo no estoy diciendo que vayamos al gimnasio todos los días 1 hora, pero si al menos procuramos 5 minutos, 10 minutos de hacer algún ejercicio, ya sea caminata, subir escaleras, no sé, o hacer flexiones de brazos, pero 5 minutos todos los días. Y volviendo a tu pregunta, asegurarnos tener comida saludable con nosotros, es decir, tener en nuestro bolso, en nuestra cartera, tener alguna fruta, tener algún huevo duro, tener frutos secos o alguna vianda, ¿no? No sé, comimos en casa tarde una comida lo más saludable que podamos, y eso que nos sobró de la cena lo guardamos y nos lo llevamos de vianda al otro día al trabajo. Pero si nos tiramos a la marchanta y pretendemos que la comida saludable esté esperándonos, no, eso no es posible. Hoy en día está todo fácil para engordar y para alimentarnos mal. Por eso, si queremos
tener una alimentación saludable, tenemos que ser responsables de eso y para eso tenemos que tener nuestra propia estrategia, tenemos que tener nuestro propio esfuerzo. Es un esfuerzo, yo no estoy diciendo que es una pavada esto, No, esto obviamente. Esto es alimentación consciente. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la comunicación, y está bueno, como siempre, gente como vos que da mensajes para la gente que nos escucha. ¿En dónde te podemos encontrar? Comerdespierto.com, ¿no? Mi correo es comerdespierto.com. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Juan, en serio. Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Bueno, y así pasaba Juan Martín Romano, porque no quede en la nada, médico clínico nutricionista, médico clínico nutricionista, médico clínico